bienvenidos a FW. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la separación, del dolor y la angustia que nos provoca e incluso las razones de por qué se da la separación a pesar de que amamos a la persona con la que nos encontramos. Separarnos es vivir nuestra muerte en la conciencia del otro. Nos sentimos muy heridos porque contribuimos a aniquilar la unión que teníamos y en parte perdemos temporalmente nuestra identidad. Vivimos la muerte muy de cerca en nosotros mismos al ver que el otro ya no está. Personas, por ejemplo, que han perdido en su historia, en su infancia, a personas importantes, probablemente busquen un sustituto en su pareja, una pareja que tenga funciones de padre o madre, que los cuide, los atienda, que los proteja o los procure. Y cuando se da la separación, este tipo de personas pueden sufrir todavía con más intensidad la idea de morir en el otro porque ya lo vivieron una vez. A veces cuando el dolor es tan intenso que no podemos soportarlo, aparece algo que conocemos como el complejo de muerte, donde el amante cree que muriendo va a resolver todo, ¿no? Arrojarse a la muerte acabará todo conflicto. Y esto muchas veces es porque el sufrimiento es tan grande, ya que se da una herida narcisista en nosotros que se va nutriendo de manera muchas veces inconsciente por la idea de que ese otro que nos ha dejado está encontrando satisfacción en alguien más. Y también ahí no es raro que sintamos muchos celos, incluso una persona que ya no está con nosotros. Ante la separación surge la desesperación porque estamos perdiendo la identidad y queremos evitar la angustia de muerte que esto nos provoca. Por lo tanto, activamos una serie de defensas. Una de las más comunes es el de la agresividad, que responde a la pregunta de cómo es posible que me hayan abandonado. Y normalmente aquí es donde vemos que maltratamos a la persona que nos ha dejado, la insultamos, la criticamos, la vamos desvalorizando, ¿no? Incluso en nuestros círculos cercanos tratamos de hablar mal de ella o de él para que noten que sentimos desprecio hacia esa persona que se ha ido. La segunda de las defensas es la indiferencia. También es muy común. Nuestro narcisismo se inflama, se debilita nuestro yo, ¿no? Y entonces procuramos dejar de idealizar a esa persona que amábamos. Entonces la tratamos con indiferencia, como un intento de remediar el dolor y la desesperación que sentimos. Otro de los que se presenta, o el tercero, es la huida hacia adelante, donde el super yo determina lo que vamos a hacer al respecto de la separación, que es ir hacia la actividad, ¿no? No es raro vernos después de una separación haciendo mucho ejercicio, trabajando de más, teniendo muchas actividades extra, todo con el fin de defendernos ante la separación y la desesperación que nos provoca. Y por último está la ideologización. Este es cuando racionalizamos de alguna manera, como que sentimos una victoria parcial ante la pérdida, ¿no? Como decimos, bueno, al final de cabo no se iba a poder dar esta relación, ella era más joven, él era demasiado grande, ella no tenía dinero, no era de buena familia, no sé, ponemos como toda una serie de justificaciones que tratan de hacernos disminuir la angustia que nos provoca la separación. Pero todas estas que son defensas son una negación de la separación. En realidad no estamos en ninguno de los cuatro aceptando la separación aún. Estamos en un intento de defendernos de la angustia que nos causa. ¿Es dolor o angustia lo que vivimos al separarnos? Es ambas, dependiendo del momento. El dolor se da una vez que ha pasado el trauma, una vez que se da el trauma, una vez que ya nos hemos separado, lo vivimos con dolor, y la angustia se vive ante la amenaza de la separación, o incluso ante la amenaza de amar al otro sin ser llamados por este. ¿Por qué sentimos angustia ante la idea de separarnos? Esto tiene que ver con la sensación de que nos morimos cuando el otro ya no está ahí con nosotros. ¿Y por qué sentimos que nos morimos?
pues como dijimos al inicio, nuestro amor nos ha costado tanto que sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos cuando el otro se va, pero también está ligado a nuestra historia, a nuestro pasado. Como bebés somos muy vulnerables a la soledad, ¿no? Un bebé solo es un bebé muerto. Por lo tanto, queda una impresión profunda en todos nosotros de que la ausencia de la persona amada, en un inicio mamá y papá, pues va ligado a la idea o a la sensación de morir. La intensidad de los sentimientos que tenemos cuando nos separamos de alguien que amamos, pues muchas veces nos lleva a una sensación de vacío enorme, muy profundo. De ahí que, por ejemplo, queramos mantenerlos vivos mediante íconos, que en el pasado era mantener las fotos de nuestras exparejas, por ejemplo. Pero ahora, pues bueno, puede ser redes sociales donde vemos sus perfiles, vemos las fotos que tenemos en nuestro celular con ellos y de alguna manera los queremos mantener vivos. Pero al querer mantenerlos vivos mientras el otro está ausente, lo que pasa es que nuestro yo se vacía, ¿no? Porque nos desangramos ante una herida que no nos permitimos cerrar y la mantenemos abierta con tal de no aceptar que el otro se ha ido. Y este desangre va vaciando nuestra experiencia, nuestra sensación, y entonces no nos extrañe que la melancolía, la depresión nos aceche más adelante. Nos hemos vaciado a nosotros mismos por querer mantener vivo algo que ya ni siquiera está con nosotros. Entonces, si nos amamos tanto, ¿por qué nos separamos? La separación viene siempre a raíz de un conflicto y va a ser de un conflicto interno. Por un lado está la pasión que sentimos por el objeto de amor y por otro está el superyo que nos exige algún tipo de rendimiento. El superyo es herencia de lo que la sociedad nos reclama, y una de los reclamos principales de la sociedad la entendemos como el principio de rendimiento, ¿no? Principio de rendimiento que se explica muy bien en la actualidad con el siempre más, ¿no? Trabaja más, crece más, estudia más, sube de clase social, etc. Cuando nos dejamos llevar por la pasión, el rendimiento importa poco, porque estamos contentos, nos dejamos llevar por el placer y por el deseo, y eso choca con las demandas del exterior. De ahí que surja un conflicto y termine la relación. Y quizás busquemos una relación que vaya más adecuada al rendimiento que tanto nos exige la sociedad, ¿no? La separación duele también porque, por un lado, toda relación apasionada es un intento de curación, de satisfacer una necesidad y de curarnos de este principio de rendimiento social y luchar por la libertad del placer. Pero la sociedad no lo acepta, el superyo de cada uno de los amantes tampoco, y entonces surge el conflicto, la culpa social, y en consecuencia se da la separación. ¿Por qué decir entonces que separarse es repetir? Pues es que separarse es una compulsión a la repetición. Repetimos todas las separaciones tempranas y es por eso que regresamos a estados en los cuales la separación inconsciente hirió para siempre el yo. Cuando nos separamos de un amante en la actualidad, lo vivimos como cuando nos separamos en el pasado de alguien valioso, ¿no? Quizás nuestros padres o alguien más. Complementemos con algunas ideas para cerrar este tema. Una de las preguntas constantes es si hay algún sexo privilegiado en la separación, si hay alguien que sufra menos o alguien que sufra más. La respuesta simple es que no. A veces se piensa que las mujeres sufren menos porque se adaptan más rápido, porque se reinician con cada nuevo amor, o que los hombres lo pasan más rápido y más fácil porque son más aventureros, menos apegados a las relaciones, pero en realidad no es así, ¿no? Incluso está el mito de si la persona que sufre más en la separación es la que más amaba. Tampoco. A veces el que más sufre es el más narcisista, que sufre porque se pregunta o se dice
¿Cómo se atrevieron a dejarme a mí? Otro elemento a tomar en cuenta es que en la actualidad el individualismo predominante agudiza mucho el problema. Afrontamos solos la separación y no hay una sociedad que nos acoja y nos proporcione sentido ante el fracaso del amor. Afortunadamente, en la praxis del psicoanálisis construimos sobre la compulsión a la repetición, sobre el todavía no de la repetición, sobre aquel futuro utópico contenido en ella. Mientras el matrimonio, el trabajo, ya no da el sentido que pudo haber dado hace décadas o hace siglos, incluso todavía existen nichos en la sociedad donde se puede encontrar de nuevo el camino hacia la pasión, el deseo e incluso la posibilidad de establecer relaciones románticas que no obedezcan solamente al principio de rendimiento. Pero eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias.